Saludos juveniles, Dios les bendiga, Dios bendiga a usted y a su familia. Nada, por aquí de nuevo con esta segunda clase del mes de junio. Así que para comenzar vamos a hacer oración. Amado Padre Celestial, gracias nuevamente por la oportunidad que me das de hablar de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos a profundizar en lo que la palabra sabiduría quiere decir y seguir caminos de sabiduría y hacer de esto una práctica constante en nuestras vidas. Que podamos entender la relación entre la sabiduría y la persona de Jesucristo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como le había comentado la vez pasada en clase, tenemos un tema generador que es la sabiduría en los proverbios. A modo de repaso le voy a decir cuál es la definición de la palabra sabiduría para así refrescar nuestras mentes. Dice que sabiduría no es un mero conocimiento ni saber mucho, es saber cómo vivir completa y correctamente. Es una práctica, es un hacer, es un modo de pensar y de vivir. Eso es sabiduría, no es solamente conocimiento, es practicarlo, es hacerlo, es un modo de pensar y es una manera de vivir. El tema de la clase de hoy se titula En busca de significado, para hoy 14 de junio del 20. Y dicha clase se encuentra nuevamente en los Proverbios. Vamos al segundo capítulo de los Proverbios, del 1 al 11. En la clase de hoy se continúa alabando a la sabiduría e invitando al lector a seguirla. El propósito de la clase es exhortar a la comunidad a buscar la sabiduría que Dios desea darle. En esta ocasión, la sabiduría le habla a la humanidad como una madre le habla a sus hijos. Afirma de que Dios promete darle sabiduría a todas las personas que le piden con sinceridad. Dios desea enseñarnos a vivir bendecidos y bendiciendo a los demás. El capítulo 2 de los Proverbios dice que nos menciona las condiciones que han de cumplirse para alcanzar sabiduría. Si hace esto, recalca la participación humana en la tarea de alcanzarla y parece dejar en manos humanas las del hijo, la decisión de buscarla o no. Así que no es cuestión, es nuestro esfuerzo, nuestro deseo de alcanzar sabiduría. Dios nos deja eso en nuestras manos. Así que vamos a ir, como hicimos la vez pasada, vamos a seguir leyendo la porción bíblica. Y vamos a empezar en el capítulo 2 de los Proverbios y vamos a empezar con los textos del 1 al 4. Lo voy a leer rapidito y le voy a dar una corta explicación de ello. Dice, haz tuyas mis palabras. Perdóneme. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
Si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la busca como si fuera plata y la examina como un tesoro. Dice lo siguiente: haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlo, cual si buscara plata o un tesoro escondido. El versículo 1, lo que el autor toma el lugar de padre o de madre, y el lector es amonestado como un hijo. Es cuestión de recibir la palabra del Padre y guardar sus mandamientos. En el versículo 2 lo que nos quiere indicar es que estemos atentos a la sabiduría, identificarse hacia la prudencia. ¿Y qué es prudencia? Actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con precaución para así evitar posibles daños y dificultades, males o inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. En el versículo 3 se invoca a la inteligencia y se pide la ayuda de la prudencia. En el versículo 4 dice: se busca la sabiduría como si fuera plata y se le examina como un tesoro. En estos se repite la misma cosa con palabras diferentes, como los padres, para que tú escuches y recibas y valores lo que se te dice y se te enseña. Es como cuando el papá te dice más de una vez algún mensaje, que vuelve y vuelve y te lo dice. ¿Por qué te dice eso así? Porque Él quiere que tú le prestes atención, que tú no oigas, sino que tú escuches, como decíamos en la clase pasada. Ok, vamos a ir al texto número 5 y dice así: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Entonces sabrás lo que es honrar al Señor y descubrirás lo que es conocer a Dios. Entonces, aquí en el texto número 5, lo que estamos hablando de los beneficios que tiene la sabiduría. Dice, entonces entenderás. ¿Qué es lo que tú lograrás al cumplir? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mediante la sabiduría es que se llega a entender el temor del Señor y a conocer a Dios mismo. Es un proceso. Te explico. El temor de Dios lleva a la sabiduría, pero al mismo tiempo, por otra, la sabiduría lleva al temor a Dios. Todo es un proceso. El temor de Dios lleva a la práctica de la sabiduría, y la práctica de la sabiduría lleva a su vez al temor a Dios. En el versículo 6 vamos a estar hablando de la fuente de la sabiduría, de los versículos del 6 al 8, y dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las veredas
del juicio y preserva el camino de sus santos. Esto, en un lenguaje más sencillo, quiere decir, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que conducen con justicia y protege a los que les son fieles. Es Dios quien da la sabiduría, quien cuida de las veredas del juicio y guarda los caminos de los santos. Te explico. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen, a los que siempre lo obedecen, a los justos, a quienes se conducen con justicia y a los que se preocupan por los débiles. Dios protege el camino de los fieles. Ahora vamos a leer los versículos del 9 al 11, donde ahí vamos a estar hablando de los beneficios de la sabiduría. Dice, entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Qué quiere decir eso en un lenguaje más sencillo? Dice, sabrás también lo que es recto y justo. Estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Y aquí lo que nos habla, como le había dicho, es de los beneficios de la sabiduría. Entonces, ese entonces quiere decir que ahí dice las consecuencias de la obra de este Dios. Ese entonces, o sea, si tú lo practicas, pues entonces, ¿qué consecuencias vas a tener? Dice, las consecuencias de la obra de este Dios. Cuando la sabiduría misma se asiente, se hace firme en tu corazón, esa misma sabiduría, en forma de discreción y verdadera inteligencia, guardará al sabio que lo es porque le teme a Dios. Bendito sea su nombre. Hasta ahí llega la porción bíblica del expositor. Ahora, del versículo número 12 al número 22, ahí lo que tenemos es como un contraste entre la sabiduría y la necedad. No está en el expositor, pero te invito a que tú lo puedas leer en tu casa. Se habla de los malos y de los perversos, cuyos caminos son torcidos e invitan a otros a seguir los mismos caminos. Era por eso que en la porción, el domingo pasado, que te dijo que no permita que te engañen por esto mismo, porque como lo hace ahí la porción bíblica, se habla de los malos, los perversos, cuyos caminos son torcidos e invitan a otros a seguir los mismos caminos. Es ahí donde Papá Dios te insta a ti a que tú no, como que no sigas el consejo de los perversos, de los malos, que seamos astutos, sabios.
La sabiduría ha de cultivarse a cada paso, y a cada paso se nos abren posibilidades, tanto de mayor sabiduría o como de una triste necedad. Hay dos caminos. Uno, el camino bueno, difícil, estrecho, el camino del bien y de la vida. Y el camino, ese mismo camino se le conoce como el camino de la sabiduría. El otro camino que tenemos es el camino que es malo. Es fácil, pero es malo. Es amplio, no hay nada que te moleste. Camino del mal y de la muerte, el camino de la necedad. Así que hay dos caminos, gente. Y Papá Dios lo que nos quiere es un camino de bien para cada uno de nosotros. Que no es fácil, es un camino, ¿verdad?, difícil, pero Dios está con nosotros. No es el camino que te hablaba, del camino malo, fácil, amplio. Es un camino del mal, el camino de muerte, ahí Dios no está con nosotros, de nuestro lado. Voy a ir un momentito a la página 211, donde la clase trae unos puntos importantes. Y el primer punto que te quiero hablar, no te voy a hablar de todos los puntos, solamente de 4. Dice, Dios le da sabiduría a las personas que la buscan con pasión. Que la buscan con pasión, que quieren así hacerlo. Que en sí está su deseo de hacerlo, de buscarla con pasión, porque es tu deseo. Dios desea darle sabiduría a la humanidad, de manera que puedan vivir con provecho. Dios bendice a las personas que procuran obedecer, que procuran obtener sabiduría. La sabiduría nos prepara para discernir y disfrutar la bendición de Dios. Y el último punto importante que te quiero traer es: las personas que obtienen sabiduría en la vida practican la justicia. ¿Oíste lo que dice ahí? Las personas que obtienen sabiduría en la vida son las que practican la justicia, toman decisiones correctas y viven con integridad. Así que, a modo de adelanto, la semana que viene vamos a tratar sobre un aspecto quizás inesperado para ti de la sabiduría, y que por lo tanto es importante que hagamos un esfuerzo por estudiar cada día, ¿verdad?, lo que se te envía, ¿verdad?, de la clase, para así no estar, ¿verdad?, como medio perdidito. Y dice que vamos a tratar sobre un aspecto inesperado de la sabiduría. Así que hay que esperar para la semana que viene. Y aquí hemos dado por terminado la clase de hoy. Cualquier duda que tenga, yo te pueda ayudar, ¿verdad? Me la puedes escribir por WhatsApp. Por ahí estaremos en comunicación. Así que vamos a orar por dar terminado nuestra clase. Gracias, Dios nuestro, porque toda la sabiduría viene de ti. Sabemos que no hay otro modo de ser verdaderamente sabio que mediante tu obra en nosotros. Sabemos que unas veces de manera manifiesta y otras maneras oculta, tú nos estás llamando y guiando a la sabiduría. Una vez más, siempre te pedimos que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días, que caigamos al corazón sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que
aquí hemos dado por terminado nuestra clase. Será hasta el domingo que viene. El domingo que viene, el título de nuestra clase es Las recompensas de la sabiduría. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el domingo que viene. Dios te bendiga.